Un saludo a los estudiantes de noveno de la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín de Villavicencio Meta. Seguimos con el estudio de las funciones cuadráticas, más exactamente representación gráfica de la función cuadrática. Bueno, entonces para la gráfica de una función cuadrática se tienen en cuenta cuatro casos. El primer caso es la función cuadrática de la forma ax al cuadrado. F de x igual a ax al cuadrado. En este primer caso, las constantes b y c equivalen o es igual a cero. En el segundo caso, para la representación gráfica de una función cuadrática, tenemos que es de la forma o viene de la forma ax al cuadrado más c. En este segundo caso, la constante b es igual a cero. En el tercer caso tenemos que f de x igual a ax al cuadrado más bx. En este tercer caso, la constante c es igual o equivale a cero. Y en el cuarto caso, tenemos f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Aquí la función cuadrática está completa. Quiere decir que las constantes a, b y c son diferentes a cero. Entonces, al graficar una función cuadrática, lo primero que debemos hacer es identificar el vértice y se elabora una tabla de valores que determine la forma de la parábola. Entonces, vamos a ver el caso 1. El caso 1 es f de x igual a x al cuadrado, donde b igual a 0 y c igual a 0. Entonces, vamos a trabajar el primer caso donde la función cuadrática viene de la forma ax al cuadrado. Entonces, las parábolas de esta forma, ax al cuadrado, tienen como vértice el punto 0, 0, o sea, el origen del sistema coordenado. Y el eje de simetría es el eje y. Entonces, tiene como vértice el origen del sistema. Ahora, si A es mayor que 0, si esta constante es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba. Pero si esta constante es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces vamos a trabajar en estos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, f de x igual x al cuadrado. El otro ejemplo es g de x igual 2x al cuadrado. Y un tercer ejemplo, h de x igual 1/2 x al cuadrado. Todos estos tres ejemplos tienen forma de f de x igual a x al cuadrado, donde 1, aquí el coeficiente de x al cuadrado es 1, a pesar que no lo vemos, pero se deduce que x al cuadrado tiene coeficiente 1. Este 1 estaría jugando el papel de a. Por este otro lado, 2x al cuadrado, el 2 aquí como coeficiente está jugando el papel de a. Y lo mismo pasa con 1/2 en la función cuadrática h de x. Es muy importante que identifiquemos la constante a de cada una de las funciones cuadráticas. Entonces, lo primero que debemos hacer es construir la tabla de valores correspondientes a las funciones. Entonces, antes de graficar, entonces vamos a montar la tabla. Aquí está la tabla. Tenemos los valores para el eje X. Tenemos para -2, -1, 0, 1 y 2. Yo creo que es suficiente ya pues trabajar con estos puntos, con estas coordenadas en el eje X. Sin embargo, recordemos en la parte 1, el dominio de cualquier función cuadrática son los números reales, y al ser los números reales, pues podemos darle el valor que queramos. Sin embargo, no nos vamos a complicar, digámoslo así, dándole valores al eje X, como por ejemplo X igual a 200, o X igual a 500, o X igual a -20, no, sino que vamos a trabajar en estos valores para una mejor manipulación de la función cuadrática y análisis. Entonces, aquí están los valores que le vamos a dar a la X, al eje X,
a las tres funciones cuadráticas, como a la de x al cuadrado, 2x al cuadrado y 1/2 x al cuadrado. Entonces vamos a trabajar primero con la de f de x igual x al cuadrado. Entonces tenemos para cuando x sea igual a -2, vamos a reemplazar para hallar el valor de f de x o el valor de y, que es esta fila que le estoy señalando por este lado. Entonces vamos a reemplazar en la función -2, -2. Entonces quedaría -2 todo con signo elevado al cuadrado, -2 al cuadrado, que es -2 por -2, nos da un producto de 4. Aplicando signos, ley de signos, menos con menos, más, y 2 por 2, 4. Seguimos reemplazando. Para x igual a -1, reemplazamos. Ya no vamos a poner x, sino que vamos a ubicar -1, que haría -1 al cuadrado. Aplicando matemáticas de sexto, las operaciones entre números enteros, quedaría -1 por -1 y eso nos da un producto de 1. Seguimos reemplazando. Ahora x igual a 0, reemplazamos en la función cuadrática, nos queda 0 al cuadrado y 0 al cuadrado nos da 0. Ahora seguimos con el 1, 1, 1 al cuadrado, que es 1 por 1, 1, y reemplazamos ya este último valor, 2, nos quedaría 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos las coordenadas, -2 en el eje X, 4 en el eje Y, -1 en el eje X, 1 en el eje Y y así sucesivamente. Vamos a trabajar ahora a hallar los valores en el eje Y de la función cuadrática g de x igual 2x al cuadrado. Entonces, reemplazando x igual a -2, quedaría 2 que multiplica a -2 al cuadrado. Primero solucionamos la potencia y el resultado lo multiplicamos con 2. Entonces, -2 al cuadrado quedaría -2 por -2, 4. Y el resultado lo multiplicamos por 2. 4 por 2, 8. Seguimos reemplazando. -1, -1 al cuadrado, -1 por -1 da 1. Y 1 por 2, 2. Seguimos ahora con el 0 para la función cuadrática g de x igual 2x al cuadrado. Tenemos 0, 0 al cuadrado, que nos da 0, y 0 por 2, 0. Ahora con x igual a 1, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, y 1 por 2, 2. Y para x igual a 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces ya tenemos los valores en el eje Y de la función cuadrática g de x igual 2x al cuadrado. Ahora falta trabajar las de h de x igual 1/2 x al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. -2 quedaría -2 al cuadrado, -2 por -2 da 4, 4 por 1, 4, y 4 dividido entre 2, 2. Ahora para x igual a -1, -1 al cuadrado, -1 por -1, 1, y 1 por 1/2 nos daría 1/2. Este sí es sencillito, x igual a 0, 0 al cuadrado, 0, y 0 por 1/2, 0. Ahora vamos con 1, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, que multiplica a 1/2, 1/2. Y para x igual a 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 1, 4 dividido entre 2, 2. Entonces ya tenemos los valores ya tenemos las coordenadas para las tres funciones cuadráticas, para la de x al cuadrado, 2x al cuadrado y 1/2 x al cuadrado. Entonces con las coordenadas procedemos a graficar. Entonces esta parábola, la que estoy señalando, es la gráfica de la función cuadrática g de x igual a 2x al cuadrado. La que estoy señalando que está como que en color verde. Esta que estoy señalando es la función cuadrática f de x igual x al cuadrado. Y ahora esta última que estoy señalando por este lado
es la función cuadrática, h de x igual 1/2 x al cuadrado. Entonces vamos a tomar esta, a verificar los datos, a esta cuadrática f de x igual x al cuadrado, que es esta la que estoy señalando. Entonces tenemos como primer punto coordenado menos 2 en el x, 4 en el eje y. Miramos aquí en el menos 2 en el eje x y 4 en el eje y. Aquí quedaría un punto coordenado menos 2, 4. El otro es menos 1, 1. Menos 1, 1 por este lado, quedaría el otro punto coordenado. El vértice 0, 0 sería aquí por este lado. Tenemos la otra coordenada 1 en el eje x, 1 en el eje y. Nos quedaría por este otro lado. Y el último 2 en el eje x, 4 en el eje y, que quedaría aquí por este otro lado donde le estoy señalando. Unimos los puntos y nos queda la parábola cóncava hacia arriba, puesto que la constante A es mayor que 0. Y efectivamente todas son cóncavas hacia arriba, con la abertura hacia arriba, puesto que la constante A en las tres funciones cuadráticas son mayores que 0. Entonces, vamos a representar estas otras funciones cuadráticas. Tenemos menos x al cuadrado, tenemos otra menos 2x al cuadrado, y tenemos la tercera y última h de x igual a menos 1/2 x al cuadrado. Entonces, vamos a montar la tabla, vamos a explicar cómo salieron. Les voy a explicar solamente las de f de x, cómo salieron estos valores. Entonces tenemos f de x para x igual a menos 2, que haría menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2, que nos da 4. Y como viene con signo negativo, sería menos 4, quedaría menos 4. Seguimos con el menos 1, menos 1 por menos 1 da 1, y con el signo negativo, menos 1. Para x igual a 0, 0 al cuadrado, pues nos quedaría 0, independientemente del signo, 0. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, pero con este signo negativo nos quedaría menos 1. Y para x igual a 2, 2 al cuadrado, 4, pero sería menos 4 con el signo que tenemos aquí por este lado. Listo, entonces lo mismo, el proceso es muy similar. No creo que haya la necesidad de explicar estos datos. Expliqué en el anterior, pero en este no, puesto que aquí estaríamos trabajando matemáticas de sexto. Solamente es trabajar la potencia y algunos elementos de los números enteros. Y la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Vamos a analizar. Esta la que le estoy señalando es la g de x igual a menos 2x al cuadrado. Esta otra que le estoy señalando es la f de x igual menos x al cuadrado. Y esta otra es la h de x igual 1/2 x al cuadrado. Aquí cabe destacar una cosa, que por ejemplo la gráfica de g de x, aquí por este lado g de x igual a menos 2x al cuadrado, es más estrecha. Esta g de x es más estrecha en relación a la parábola f de x igual menos x al cuadrado. Y a la vez, la gráfica h de x, que es esta h de x igual a menos 1/2 x al cuadrado, es más ancha en relación con la parábola f de x igual a menos x al cuadrado. Entonces, aquí están las conclusiones. Como son negativas, como la constante es negativa, la constante A, son parábolas que son cóncavas hacia abajo, o la abertura va dirigida hacia abajo. Entonces, eso es, muchachos. Bendiciones para todos.